Qué alegría poder saludarles, apreciados hermanos. Nos da muchísimo gusto de encontrarnos una vez más en Creciendo en la Palabra. Estamos estudiando la lección de este trimestre acerca del Evangelio de Juan y nos encontramos ya en la lección número 4 que lleva por título Testigos de Cristo como Mesías. Esta lección es importantísima porque vamos a aprender acerca de diferentes perspectivas, diferentes maneras como se generan los testigos que hablan acerca de Jesús y los encuentros que esto de alguna manera va a generar aprendizajes importantes en la vida de esos nuevos discípulos. Así que tendremos una lección interesante con muchas enseñanzas y estamos seguros que Dios va a guiarnos. Así que quiero compartirles los 3 puntos que estaremos analizando en esta ocasión. El primero es testigos sin gloria. El segundo es testigos de Cristo y el tercero testigos influyentes. Con estos 3 puntos nos acompaña para el análisis de la lección en esta ocasión el pastor Job Alcázar Salas. Él es el director de Ministerios Personales, Escuela Sabática de nuestra Asociación Metropolitana y le damos la bienvenida, pastor. Gracias, qué gusto poderles encontrar nuevamente y poder participar de este estudio de la lección número 4. Y queremos dar saludos a algunos hermanos que nos están siguiendo. Hermana Mari Vázquez de Veracruz, hermana, Dios sea contigo, Dios te acompañe. A nuestro hermano Antonio Pérez desde Brasil, igual allá en Sudamérica, un abrazo y gracias por estar siguiendo este estudio de la palabra de nuestro Dios. Y nuestra hermana Claudia Techera de Uruguay, espero haber pronunciado bien el apellido. Un fuerte abrazo, hermana Claudia, hasta Uruguay, que Dios te bendiga en aquel lugar. Y un gusto estar aquí con ustedes en esta ocasión. Excelente, gracias, pastor. Nos llenamos de gozo también y alegría en tener a nuestro segundo invitado. Él es el pastor Óscar René Hernández. El pastor en este periodo de evangelismo nos ha visitado, nos ha acompañado y ha venido como evangelista a impartir el mensaje de salvación. Y seguramente muchos de ustedes lo recordarán. Él ha sido pastor de nuestra Asociación Metropolitana y queremos darle la bienvenida en esta ocasión. Y pastor Óscar, Dios te bendiga. Gracias por estar aquí. Gracias, Pastor Enoch, eres muy amable. Pastor Job, una alegría saludarlos nuevamente, amigos. Dios les bendiga, es un placer estar aquí. Gracias, pastor. Tal vez aprovechar la oportunidad para enviar saludos al distrito, Claro, al lugar claro. donde ahora desempeñas tu ministerio, pastor. Claro, un saludo primero a la conferencia de Oregon, a toda la conferencia, los hermanos que nos miran por allá. Bendiciones para mis iglesias. Tengo 4 iglesias, la iglesia de Nueva Vida, Albany, Independence y Revive. Un saludo para todos ellos y para mi coordinador, que me ha dado la oportunidad también de estar acá. Muy bien, muy bien. Y para la esposa y los hijos. Mi esposa, mi mujer, mis hijos, mi madre, todo el mundo, el hermano Dani Ramírez. Un gusto, un gusto. Muy bien. Hermanos, reciban grandes saludos, fuertes abrazos. Recuerden que este trabajo que se realiza tiene como propósito ser de bendición y una orientación práctica para todos los maestros de la escuela sabática en todo el mundo de habla hispana y al mismo tiempo que cada alumno de la escuela sabática tenga material útil que pueda nutrir su estudio diario. Así que con esto en mente vamos a pedir la dirección de nuestro Dios a través de una oración y estaremos listos para dar inicio con el estudio de esta ocasión. Oremos. Dios eterno, te alabamos porque eres bueno, queremos agradecerte por tus bondades y queremos colocarnos bajo tu dirección para que al estudiar esta lección, comentarla, podamos hacerlo con el conocimiento de tu palabra, del cielo, y que esto redunde en gran bendición para tu iglesia. Acompáñanos, por favor, bendícenos, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Queridos hermanos, vamos a dar inicio entonces con el estudio de la lección número 4, Testigos de Cristo como Mesías.
Y vamos a abordar el primer punto que tiene que ver con testigos sin gloria. Y previamente, permítanme mencionar que si bien es cierto, Jesús en los evangelios va a presentar descripciones de sí mismo para confirmar su ministerio, para confirmar su obra, Juan como evangelista recurre a una serie de acontecimientos que va a resaltar y en realidad también se vale de personas, judíos, gentiles, ricos, pobres, hombres, mujeres, gobernantes, plebeyos, cultos e incultos. Se vale de todo tipo de personas para que den testimonio de quién es Jesús. Así que la lección número 4, cuando hablamos de testigos sin gloria, la Biblia y el Evangelio de Juan, Pastor Oscar, señala a Juan el Bautista como un testigo que en realidad aparece en la escena utilizando un perfil bajo. En ese momento había una pugna porque el pueblo judío esperaba dos tipos de Mesías, uno sacerdotal y el otro real. Pero es interesante porque Juan va a enseñar que a Juan el Bautista no le interesa absolutamente ser ninguno de esos Mesías, sino más bien él está de acuerdo y cumple perfectamente la función y el rol de ser un testigo del único Mesías verdadero, Cristo Jesús. Así es. Y la importancia y el valor de conocer la Escritura, ¿no? Juan entendía perfectamente cuál sería su rol profético. Desde Isaías, el profeta Isaías habló de este personaje, muy importante para la llegada de Cristo, precisamente porque esa era su misión, ¿no? Preparar la aparición pública del Hijo de Dios, el Cordero de Dios, el Mesías prometido. Así que es interesante porque al mismo Juan le preguntan, ¿verdad? Le preguntan y él niega, yo no soy el Cristo, yo no soy el profeta, yo no soy Elías. Y él señala con una exactitud, un conocimiento de la Escritura, de la profecía. Él dice, yo soy tan solo la voz de un personaje que clama en el desierto. ¿Y cuál era el mensaje? Enderezad los caminos, que el Señor aparece. Correcto. Pastor Job, ese mismo testigo de bajo perfil o testigo sin gloria se refiere evidentemente a Juan el Bautista, que se autodeclara y se autodescarta, ¿no? Qué interesante reconocer. Ubicar, un testigo vive ubicado, pastor. Él sabe quién es y está dispuesto a cumplir ese papel. Sí, yo creo que es bueno resaltar junto con esto que mencionas, pastor, el hecho de que el escritor del Evangelio de Juan está en su mensaje de la carta o de la epístola, está buscando transmitir la idea a la gente que lea que Jesús es el Mesías. Y como tú mencionas, usa varios elementos que Jesús hace como señales para que lo identificaran como el Mesías. Y también dentro de esos registros pone el testimonio de Juan el Bautista. Ahí entra este sentido, ¿no? De identificar que Juan el Bautista es un instrumento de testimonio que el escritor de Juan hace o utiliza para que ustedes y yo podamos comprender lo que él pretende transmitirnos con el libro, ¿verdad? En ese sentido. Y claro que es bien evidente que Juan el Bautista, ahora hablando de él, él reconoce su lugar que le corresponde, ¿no? Su limitante, que es un instrumento de Dios, ¿no? Y inclusive ahí encontramos en el capítulo 1 varios elementos, porque él dice que él viene a bautizar en agua,
pero que vendrá uno Ujú. después que vendrá a bautizar de manera distinta, el Espíritu, Correcto. ¿verdad? Juan, obviamente, como humano no es eterno, y el que él está promoviendo, promulgando, anunciando es eterno, es que es el Mesías, Sí, ¿verdad? Él inclusive menciona, ¿no?, que no es digno de desatar las correas del calzado. Vean hasta qué punto está contrastando Juan el Bautista, quién es él ante el Mesías, que ni siquiera es digno de poder desatar las agujetas de su calzado, ¿no?, en ese sentido. Y por supuesto también encontramos que Juan el Bautista reconoce que él no es el Cristo en Juan 1:20, ¿verdad? Que él no es el Hijo de Dios, sino que solamente él es un instrumento para dar testimonio de él. Él no es la luz, él viene a dar testimonio de la luz. Y creo que esto nos llama mucho la atención para poder pensar que en realidad lo que hizo Juan el Bautista, como dice aquí el estudio, la lección, vino con el fin de preparar el corazón de las personas para Jesús. Algo que creo que también nos toca a ustedes, a mí hacer, de anunciar a Jesús. Solamente somos instrumentos para anunciar o preparar los corazones de la gente para presentarles a Cristo. Pero el autor, el protagonista de esto es el Mesías, es Jesús, ¿no? Y creo que ahora sí que los dos Juanes, Juan el escritor, a través de lo que menciona del testimonio de Juan el Bautista, dejan claramente esto. El protagonista, el que hay que centrar el testimonio de quién es lo más importante es Cristo y lo que Él va a hacer por nosotros. el mensaje de Juan el Bautista lo tiene bien claro. Él está bien ubicado y sabe el papel que tiene o el rol, la función que debe desempeñar. Hay cosas que no entiende, pero que está convencido de todo lo anterior y eso lo lleva a ser efectivo en el cumplimiento de su misión. Y en el contexto que tú estás comentando, Pastor Enoch, hay una preparación previa, ¿no? Hay un proceso espiritual que Juan el Bautista tuvo que recorrer precisamente para cumplir con este rol profético, la misión que Dios le había encomendado, ¿no? Y me parece, estoy convencido que el Espíritu de Dios tiene que ver con este proceso. Es el que te guía, es el que te convence, es el que permite que tú de manera personal te enfoques, ¿no?, en cuerpo, mente, alma, a la misión que el Señor nos ha encomendado. Así que viene este proceso en su propia experiencia, porque la Biblia menciona que Juan era un personaje que vivía precisamente en el desierto, desenfocado completamente de una aspiración material, de una aspiración terrenal, egoísta, personal, ¿no? Y entonces el Espíritu de Dios le permite a él enfocarse completamente en esa misión y en el compromiso, en la importancia que adquiere para él esta profecía, y el Espíritu de Dios lo prepara para cumplirla, ¿no? Y ahí corremos un riesgo si no hay esa preparación, si no nos desligamos del egoísmo, si no nos desligamos de una serie de situaciones. De pronto, antes que ser esos testigos efectivos que como Juan llegó a decir, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, más bien alguien podría autoproclamarse y podría sentir orgullo por cumplir algo que en realidad el único que merece la honra y la gloria es el Señor, pero desenfocarnos de ese propósito puede violentar el origen del Evangelio y el efecto del mismo, Pastor Job. Sí, bien interesante que Juan el Bautista, bajo este pensamiento que mencionas, Pastor, él, sin duda alguna, como ser humano estaba limitado en el conocimiento del Mesías, pero él estaba convencido que era el Mesías Jesús. Correcto. Estaba totalmente seguro. Y que este Jesús, este Mesías que estaban en ese momento buscando transmitir para la gente que comprendieran que era él, era el cumplimiento de lo que se había dicho del Rey venidero acerca, en el Antiguo Testamento, acerca de lo que iba a hacer por la humanidad. Y la lección menciona por lo menos dos elementos que se cumplen en el Mesías, en Jesús,
que están mencionadas en el Antiguo Testamento. Una es el sacrificio voluntario en favor de nosotros, los seres humanos, en favor de la humanidad. Y lo segundo, restablecer la relación entre Dios y su pueblo. Estos dos elementos son profecías que estaban dichas en el Antiguo Testamento y que Juan el Bautista identifica en Jesús como el cumplimiento de estas profecías. Por eso le llama el Cordero de Dios, porque él vincula, ¿verdad?, precisamente los sacrificios del Antiguo Testamento. Juan el Bautista vincula el asunto de Génesis 3:15 también, cuando habla acerca de lo que pasará con el Mesías y lo que sucederá con la humanidad. Entonces, la promesa de redención que está en Génesis 3:15. Así que prácticamente Juan el Bautista hace une todos los pensamientos del Antiguo Testamento y los explica diciendo, aquí está cumpliéndose con Jesús, porque Él es el Cordero de Dios. Y es algo impresionante cómo Juan el Bautista lo presenta de manera muy evidente y maravillosa para que ustedes y yo creamos que Jesús es el Mesías. Y ante esta obra, evidentemente, Juan el Bautista es testigo ocular del bautismo de Jesús. La voz del Padre, ¿no?, cuando afirma Claro. el amor por el Hijo, este es mi Hijo amado. En ese momento Juan el Bautista confirma muchas cosas y se asegura que la obra que realizó no fue en vano. Aun cuando a veces hay dudas o hay situaciones no tan claras, el testigo sin gloria cumple su misión cabalmente, porque ha entendido las profecías, el Señor lo ha preparado a través de diferentes escenarios, y entonces en el momento de cumplir o de hacer el examen, finalmente va a salir aprobado porque Dios lo acompañó. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar para estudiar la segunda parte de nuestra lección. Por favor, en unos instantes más permanezcan, volveremos para analizar la segunda parte. Acompañar. No somos islas. Solos no somos suficientes. Nos necesitamos unos a otros. Quien desconoce la necesidad del prójimo o deja de atenderla, no cumple el propósito de su vida, que es servir. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo. Jesús te ama y dio su vida por ti. ¿Y tú, a quién amas? ¿A quién sirves? Si amas a Dios y te amas a ti mismo, entonces servirás a tu prójimo. ¿Qué tal comenzar a servir a las visitas? Puedes realizar cosas sencillas, como acompañar a una persona. Entonces invítala a la próxima reunión. Verifica si desea estudiar la Biblia o recibir oraciones intercesoras. Pídele su teléfono y llámala durante la semana para compartir amistad. Acompaña a tu nuevo amigo hacia la puerta de la iglesia al final del culto. Y tan pronto como sea posible, invítalo para una nueva programación en tu iglesia. ¿Y por qué no un almuerzo en casa? Amar es eso, demostrar interés. Amar es un estilo de vida, y esta es nuestra misión. Continuamos con el estudio de la lección de la escuela sabática. Recuerden ustedes, estamos en la lección número 4 y estamos hablando de testigos como Mesías. Entrando en la segunda parte que lleva por título Testigos de Cristo, nos vamos a encontrar con dos momentos muy importantes. En primer lugar, en la narración que encontramos en el capítulo 1 del libro de Juan, aparecen dos discípulos. Estos discípulos, de pronto puede generarse alguna confusión en relación a quiénes son, pero hay una característica que nos permite identificar de manera especial a quién se refiere. En primer lugar, se está refiriendo a Andrés, pero también, aunque pareciera ser que el segundo discípulo es Simón Pedro, en realidad, al seguir la forma como Juan se presenta, Juan el escritor del Evangelio se presenta, se puede concluir entonces y se puede inferir que se trata de él mismo. Así que estos dos primeros discípulos son en realidad inicialmente discípulos de Juan el Bautista. Y ellos tienen una experiencia y una cercanía interesante y
Y por supuesto que la obra de estos discípulos también tiene que ver con cumplimientos proféticos, tiene que ver con reconocimientos de Jesús, y eso llama la atención de estos dos primeros discípulos, Pastor Oscar. Así es. Bueno, estos discípulos escucharon el anuncio de Juan el Bautista de que este hombre es el Cordero de Dios. Así que esa presentación les llamó mucho la atención. Y en un segundo momento, al escuchar nuevamente ese título, el Cordero de Dios, estos dos discípulos comenzaron a seguir a Jesús. Ujú. Y a mí me parece muy interesante que al mirar Jesús, que lo seguían dos personas, yo me imagino a Jesús con un corazón conmovido, ¿no? Porque era prácticamente el inicio de su ministerio, una transmisión, una capacitación, un empoderamiento de estos dos discípulos para realizar una obra especial en esta tierra, ¿no? Es decir, me llama la atención cómo Cristo Jesús les dice qué es lo que ustedes buscan, Ujú. qué es lo que ustedes quieren encontrar, ¿no? Y los discípulos inmediatamente le preguntan, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? ¿Dónde estás? Y la respuesta de Cristo es interesante porque les menciona, pues vengan y miren. Es necesario por cuenta personal saber quién es Cristo, saber quién es Jesús. Y yo estoy pensando en el conocimiento previo que estos dos personajes, Andrés y este discípulo que se reconoce como Juan, Ujú. el evangelista, ya tenían un conocimiento previo del Mesías, ¿no? Un conocimiento previo del ungido de Dios, del prometido en la profecía. Pero no era suficiente este conocimiento. Ellos necesitaban tener un encuentro con Jesús, una conversación con Cristo, y más allá de las palabras, como tú lo mencionabas, más allá de las palabras, es el carácter de una persona. Es esa consistencia entre lo que yo estoy escuchando, entre lo que yo estoy aprendiendo y la vida, ¿no? La influencia a través de la vida, del ejemplo de Cristo Jesús. Así que ellos estuvieron con Jesús, querían tiempo para escuchar, querían tiempo para conocerlo en persona, en privado, y de ese encuentro ellos se convencieron de que ese hombre no solo era el Cordero de Dios, sino que era el Mesías prometido por Dios. Y de ese encuentro se desencadena una experiencia como testigos de Cristo Jesús. Y hay algo importante, Pastor Job, es que estos mismos discípulos reconocen que Jesús es superior a Juan el Bautista. Así que en esa hambre y esa necesidad de estar cerca de Jesús, dejan a Juan el Bautista, y parece ser que Juan el Bautista gozosamente también cede, y ese es un mensaje muy importante también, Pastor. Sí, bien interesante cómo estos dos hombres, Andrés y Juan, primero escucharon del Mesías de oídas de Juan el Bautista, ¿verdad? Y cuando lo reconocen, seguramente habían escuchado las características del Mesías, y cuando ellos reconocen que es Jesucristo el que cumple esas características, se dan cuenta que de él estaba hablando Juan el Bautista, y ahí hace precisamente esa función de seguir a Jesús, y eso implica que dejan a Juan el Bautista, por así decir el término de seguir ahora a Cristo, y Juan el Bautista no tiene problema en eso, ¿verdad? Porque él está claro que quien merece reconocimiento, quien merece gloria, y quien el escritor bíblico aquí del Evangelio de Juan se está buscando destacar es a Jesús. Ujú. Entonces, y también por otro lado, veo que estos dos discípulos actúan en cuanto identifican a Jesús como el Mesías. Ujú. Andrés, leemos en la Biblia, en Juan 1:41, que le dice a su hermano Simón, ¡hey! Hemos hallado al Mesías.
Correcto. O sea, inmediatamente cuando él identifica a Andrés a Jesucristo como el Mesías, no se calla, lo empieza a anunciar. ¿Y a quién lo hace primero? Pues a la gente más cercana, que en este caso es su hermano. Y creo que eso nos da una enseñanza para identificar de cuán importante es compartir el Evangelio cuando lo hemos recibido, y empezando por la gente nuestra, la gente cercana, ¿verdad? Como lo hizo Andrés. Y por otro lado, Juan, el otro discípulo de Juan el Bautista, Juan, el escritor de la Biblia, del Evangelio de Juan, ahora lo que hace él es, pues, escribe un libro donde busca enfatizar que Jesús es el Mesías y que todos lo reconozcan como Dios en ese sentido. Así que es impresionante cómo estos dos discípulos de Juan el Bautista se convirtieron en instrumentos, además de seguidores de Jesús, instrumentos para predicar de Jesús. Y es que es justamente la obra completa del Evangelio, ¿no? La obra completa del Evangelio, ver, generar esa actitud de convencimiento, esa certeza, esa plenitud. Y ahora te lleva a ser un discípulo efectivo, que lo vive, que lo comparte, que no se puede callar. Y esto sucede no solamente con ellos, porque Felipe y Natanael es otra historia, otro escenario, donde Felipe era de Betsaida, al igual que Andrés y Pedro. Encuentra a su amigo Natanael, Felipe, y le habla de Jesús. Le habla de Jesús. Juan el Bautista ya había llamado a Jesús el Cordero de Dios. Andrés ya le había compartido a Pedro, pero Felipe llama a Jesús aquel de quien escribieron Moisés y los profetas, y añade el nombre Jesús de Nazaret, ¿no? Y es interesante porque a partir de ahí también hay otra perspectiva del ser testigos, Pastor Oscar. Bueno, entiendo que al compartir con Natanael de esta manera, hemos encontrado aquella persona de la cual Moisés y los profetas hablan. Ellos tenían pues siguen teniendo un conocimiento de esto, ¿no? De este tema. Sin embargo, es necesario por experiencia personal conocer al Mesías, conocer a Jesús. Es decir, necesitamos no solo esa experiencia, vamos a llamarle teórica, ese estudio, profundizar en la Escritura, conocer de manera personal y privada quién es Cristo en las Escrituras, en los profetas, en Moisés, en los Salmos, en el Nuevo Testamento, sino que también es necesaria una experiencia práctica, ¿no? Porque todo este conocimiento tiene que llevarse a la práctica diaria en las actividades comunes. Es decir, nosotros seremos siempre testigos de forma práctica de quién es Jesús en nuestra vida, quién es Él. Ahora, la lección también menciona que había ciertos prejuicios, ¿no? Ciertos prejuicios porque Felipe estaba de alguna manera convencido, pero él mismo menciona que Jesús venía de un lugar pequeño, ¿no? De un lugar insignificante. Y Natanael, al escuchar esto, se pregunta y se cuestiona, ¿de este lugar de Nazaret puede salir algo bueno? Y cuando Natanael, que hace lo mismo, ven y ve, ¿no? Esa es la invitación de Felipe, ven y ve por ti mismo. Cuando Jesús mira a Natanael, él entiende y él sabe, ¿no, pastor? Que él tenía en su corazón ciertos prejuicios. Claro. Que tal vez la apariencia de Cristo, el lugar de donde él venía, le provocaba ciertos obstáculos mentales para poder confiar plenamente en Jesús. Pero Jesús no le recomienda o no le señala esa situación. Jesús mismo le dice, yo en ti veo a un israelita fiel, ¿verdad? A un verdadero israelita, un verdadero hijo de Dios. Y entonces Natanael se pregunta, cierta arrogancia, ¿no? Cierta, orgullo personal. Admite el reconocimiento, sabiendo de antemano que él había señalado la insignificancia, la pequeñez del origen y la procedencia de Jesús.
Y entonces él le pregunta, ¿y cómo es que me conoces? ¿Dónde me has visto? Y esta idea, Pastor Enoch, Pastor Job, me enchina la piel, porque quiere decir que cada vez que nosotros buscamos a Dios en oración, aunque nosotros no lo veamos, aunque nosotros cerremos nuestros ojos para concentrarnos en nuestra oración, Dios mismo en persona nos mira la cara, nos mira el rostro, mira nuestro corazón, mira nuestros sentimientos, comprende nuestra maldad, nuestra debilidad, y aún así el Señor, por su gran misericordia y gracia, viene a nosotros, se acerca a nosotros y nos dice, yo te conozco bien, yo sé quién eres tú, yo he visto tus momentos de aflicción y de necesidad. Y eso para mí es una experiencia que solo puedo vivir porque el Mesías, Cristo Jesús, es capaz de hacerlo por mí. Además de esto, pastor, ya eso es sumamente relevante, ¿no? Jesús revela la realidad de Natanael, pero el mismo Jesús toca un punto interesante. ¿Creíste por lo que yo te dije? Es decir, ¿quién puede estar fundamentado su fe, su experiencia y su conformación como testigo si en realidad necesitas de un milagro para creerlo? Si necesitas de una manifestación, y los seres humanos somos muy dados, a ver, si Dios existe o si Dios quiere esto, entonces a ver que suceda esto. Y parece ser un juego de esa naturaleza, pero Jesús, que conoce todos los detalles de nuestro corazón y que sabe perfectamente nuestro vivir, profundiza a la esencia más importante, pastor. Y bien interesante que además que Jesús le dice a Natanael, te vi debajo de la higuera, ¿verdad? Y le revela ese momento que Jesús tuvo por iluminación del Espíritu Santo para poder indicarle lo que Natanael estaba en su corazón deseando, ¿no? Que era encontrar pues solución en su vida y al Mesías en ese sentido. Pero también veo otro elemento más que creo que es bueno resaltar y no debemos olvidar, la amistad que había entre Felipe y Natanael. La lección menciona que Natanael tenía muchos prejuicios acerca del Mesías, como ya mencionaste, que cuestionaba si podía salir algo bueno de Nazaret, ¿verdad? Pero aún con esos prejuicios que tenía Natanael, él creo que se mantuvo como interesado en identificar al Mesías por la amistad que tenía con Felipe. Y creo que la amistad jugó un papel importante, porque así como Andrés le dice a su hermano Simón, ya encontró el Mesías, Felipe le dice a su amigo Natanael, ese es el Mesías. Y aunque él tenía prejuicio de Natanael, él escucha la voz de su amigo. Y encontramos en la lección el pensamiento de que la amistad de Felipe fue tan fuerte que más que sus prejuicios, y eso ayudó para que su vida cambiara y aceptara a Jesús también. Creo que esto nos enseña algo también a ustedes, a mí, porque hoy en día podríamos tener, hermanos, maestros de escuela sabática, amigos que tal vez tienen dudas o prejuicios acerca de Cristo. Pero también nuestra actitud, la cercanía nuestra que tengamos y que reflejemos a Jesús, puede servir para que ellos identifiquen a Jesús en nuestras vidas y cómo Él ha transformado nuestras vidas. Y parecía ser que lo que Natanael experimentó fue también eso, y fue una forma en la cual pudo él identificarse y aceptar al Mesías como Cristo que es, ¿no? En ese sentido. Y esa amistad, esas acciones, como los testigos verdaderos experimentan la fe, sin lugar a dudas van a ser manifestaciones que motiven a las personas a desarrollar una grandiosa y extraordinaria fe por lo que ven en otros que se han constituido en testigos de Cristo Jesús. Así que vamos a hacer una pausa y regresamos con la tercera y última parte de nuestra lección. Abrazar. ¿Te has puesto a pensar en cómo demostrar amor de diferentes formas? Una de esas maneras es promover el bienestar del otro, y eso se puede ver cuando manifiestas actitudes que hacen que el otro se sienta bien recibido. Aquí en la iglesia puedes acercarte con una sonrisa, saludar con alegría. Sé bienvenido, dando la bienvenida a la casa del Padre.
decir tu nombre y preguntar el nombre del otro, desear saber de dónde viene y cómo está, colocarte a disposición para lo que él necesite, ser la extensión del abrazo y la sonrisa del Señor. Ese es un gran privilegio. Estamos de regreso, vamos a ingresar a la tercera y última parte que lleva por título Testigos influyentes. Ya hemos mencionado que de forma especial el evangelista Juan va a utilizar a toda clase y a todo tipo de personas para cumplir el énfasis o el propósito que tiene, y que es presentar a Jesús como el Mesías. Pero en esta ocasión nos vamos a encontrar con un hombre completamente diferente, con un testigo completamente diferente a los que ya habíamos estudiado en el segmento pasado. Ahora nos encontramos con un hombre encumbrado, con un hombre respetable, de buena reputación, con un hombre con recursos, con un hombre que Jesús también lo está considerando para ser un testigo. Es decir, el evangelio tiene tanto poder que tiene la capacidad, el poder y la autoridad para atender las necesidades y responder a los cuestionamientos más profundos y más significativos de los seres humanos que tienen recursos, que tienen conocimiento, pero también el evangelio tiene la capacidad de poder atender las necesidades y proveer soluciones a las personas que viven en extrema pobreza, que tienen sumas limitaciones. Y encontramos aquí de manera especial, Pastor Oscar, encontramos a un hombre Nicodemo que ha escuchado de ese Mesías, que tiene dudas y que no se va a quedar con esas dudas, no se va a quedar quieto, tranquilo, sino que toma acciones específicas y va en busca del Mesías. Acciones riesgosas para él, ¿no? Ujú. Porque siendo un fariseo, un maestro encumbrado en su sociedad, en su círculo religioso, ciertamente era muy riesgoso buscar a un maestro humilde y sencillo como Jesús, ¿no? Pero algo le llama la atención de él, algo le llama, y lo que le llama la atención de acuerdo a la presentación que Nicodemo hace de él mismo es que Jesús es un maestro poderoso. Su enseñanza es importante, es interesante. También dice, nadie más podría hacer estas señales que tú haces si no viniera de Dios. Es decir, él reconoce esa autoridad, el origen divino de Cristo Jesús, él lo reconoce, ¿verdad? Pero había algo, él quería conocer algo más y experimentar algo más en su propia vida. Así que Jesús va al grano y le dice, no importa que tú seas un maestro encumbrado. En realidad no es interesante ni relevante un título frente a Cristo Jesús o frente a nuestro Dios. No importa cuánto conocimiento previo, bagaje, experiencia religiosa tú tengas. Lo más importante es que tú permitas que el Espíritu Santo comience una transformación, un proceso que te prepare a ti para conocerme mejor y poder convertirte en ese testigo fiel de quién es, que pueda dar un testimonio fiel de quién es Jesús, ¿no? Así es. Y este encuentro, si bien es cierto, Nicodemo tenía referencias, pero me parece también que está utilizando parte de su lenguaje, parte de su condición acaudalada. Él sabe manejar, él sabe tratar a gente. Y llega Jesús con esa destreza, con esa capacidad que ya a lo que se dedicaba y las funciones que desempeñaba le habían provisto. Pero es interesante, Pastor Job, cómo Jesús desinfla una tras otra todas las declaraciones de Nicodemo, y a partir de ahí sucede lo verdaderamente importante. Sí, si recorremos el capítulo 3 de Juan, que es la parte donde está esta historia de Nicodemo con Jesús, resaltamos y identificamos varios elementos muy interesantes que estamos aquí mencionando.
Y precisamente Nicodemo pensaba que lo que Jesús estaba haciendo sí procedía de algo divino, pero no identificaba a Jesús como el Mesías todavía. Aún no sabía que era el Mesías. Le daba como un cierto valor, ¿verdad?, de lo que era Cristo, pero no de tal manera de esta forma. Y sí, él tenía conocimiento, él tenía, ¿qué necesita? Es judío. Los judíos pensaban que los gentiles eran los que tenían que ser convertidos, no ellos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, además el judío era líder religioso. En nuestra perspectiva humana, ¿qué le hace falta? ¿Qué le puede hacer falta? Pues nada. Aparentemente todo estaba bien. Y como bien dices, Pastor Enoch, Jesús le presenta una escena donde le declara, ¿no?, nadie nace salvo, es decir, necesitas nacer de nuevo, independientemente de lo que él era, que era judío, que era líder, que tenía conocimiento, que toda su vida había crecido en el temor de Dios, en el contexto religioso. O sea, tenía todas las ventajas, pero aún así Jesús le dice, debes nacer de nuevo. Y ahí encontramos la pregunta que Nicodemo le hace, ¿verdad? Pero ¿cómo puede hacer esto? Y lo que me llama la atención, que tal vez a veces no me he dado cuenta, que Jesús le responde en Génesis 3, del 11 hasta el 21, no voy a leerlos, y dentro de estos prácticamente 10 versículos donde Jesús le responde a Nicodemo y le da una enseñanza de lo que implica el Evangelio y lo que es Cristo, ahí encontramos ese texto famoso, ¿no?, de 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, Jesús le está enseñando a Nicodemo con esas palabras lo que es el Mesías y lo que él no había comprendido y lo que implica nacer de nuevo y lo que implica la razón por la cual el Mesías vino a esta tierra para darnos salvación a ustedes y a mí. Aún ese conocimiento de Nicodemo estaba limitado en ese sentido. Y pienso también en este versículo que dijiste, que Jesús reconoce que él no estaba dispuesto a entregar, ¿no?, a dar, porque no lo amaba lo suficiente. Es decir, Nicodemo tenía ciertas cosas de valor, su posición, su influencia, que no le permitían públicamente manifestarse como seguidor de Cristo Jesús, ¿no? Pero después de cierto tiempo, después del ministerio de Cristo Jesús en esta tierra, después de 2, 3 años, cuando Jesús fue crucificado, Nicodemo y José de Arimatea, dos personajes con riqueza, con influencia, podemos decir que eran por su figura pública en cierta medida intocables, ¿no? Ellos se atreven a pedir el cuerpo de Cristo para tratarlo con respeto, ¿no? Así que pues ellos ocupan su riqueza para poder realizar este acto y públicamente se manifiestan en ese momento Nicodemo como un seguidor de Cristo Jesús. Y durante toda esa experiencia también hay algún comentario de la señora White donde dice que Nicodemo intentaba en el grupo de fariseos, en el Sanedrín, interrumpir de pronto estas intenciones de acabar con el Mesías, ¿no? Es decir, el encuentro con Cristo produjo un resultado importante. Y este hombre, en su posición, influyó sin duda para que otros pudieran reconocer a Cristo como el Mesías. Aquella noche el encuentro con Jesús fue determinante porque él experimentó la verdadera transformación, no exterior, sino desde lo más profundo del ser, permitió que la obra de Dios se cumpliese plenamente al grado que su influencia, su conocimiento, el desempeño de sus funciones y todo cuanto Nicodemo tenía y era, lo utilizó como testigo fiel para gloria de Cristo y lo dedicó al servicio de la obra de Cristo Jesús. Así que, hermanos queridos, hemos podido aprender indudablemente detrás de esta lección, con muchas lecciones y enseñanzas prácticas, una obra de ser testigos para el reino de Cristo Jesús.
Y con esto queremos agradecer al pastor Oscar René la oportunidad de acompañarnos para poder participar de esta lección. Pastor, muchas gracias. Conclusión y despedida, por favor. Todos podemos ser testigos del Mesías, de Cristo Jesús, a través de la amistad, de la confianza con las personas y, sin duda, a través de la obra del Espíritu de Dios. Dejemos que el Espíritu de Dios nos guíe y trabaje en nuestro corazón y en el corazón de los demás. Pastor Job, gracias por habernos acompañado. Conclusiones y despedida, por favor. No creo que tenemos que olvidar que en este momento debemos ser realmente testigos de Cristo. En el primer siglo se requería hacerlo, pero creo que también en estos últimos días, antes de Jesús venga, cuán importante es que ustedes y yo seamos prácticos, seamos activos en testificar de quién hemos creído que es Jesús. Así que yo creo que esta es una buena oportunidad para que cada quien pensemos si hemos permitido que Dios nos utilice para proclamar de su nombre. Muchas gracias, Pastor Job, Pastor Oscar y apreciados hermanos. Deseamos que el Señor sea con cada uno de ustedes y que en estos momentos de la historia de la humanidad el Señor pueda establecer en todo el mundo, de manera especial en nuestra asociación metropolitana, a miles y miles de testigos que hablen del poderoso Jesús que está pronto a venir para llevarnos a las mansiones eternas. Que Dios sea con cada uno de ustedes y que tengamos el gozo y el privilegio de ser testigos de Cristo Jesús. Nos vemos en la siguiente ocasión. Que el Señor les bendiga.